aquí estamos con Mirada Federal en este programa especial a Daniel Toro, cantautor salteño, comprometido con el paisaje y su gente. Daniel Toro, un labrador de quimeras. Cuando mi pueblo va quedando en sombras, cuando mi sangre sin querer te nombra, cuando el amor y el estío juegan... Toda una vida de tiempo, pero es como si uno se conociera. Para ir a buscarte. Era un espectáculo ver la gente llegar a Cosquín. Daniel Toro. Es lo que es el destino, ¿no? Esa admiración provocó después el inicio de mi carrera. Bajamos en el ascensor y ahí fue leyendo la letra. Cuando llegamos a la vereda, me dio un abrazo y me dijo: Julito, con esto ganamos Cosquín. Un pedacito del Nombrador, esta película que nos va a venir muy bien para recordar, para hacer un recorrido por la gran vida de Daniel Toro, que se fue el jueves pasado a los 82 años, la semana pasada se fue físicamente. Y El Nombrador es una película sobre él, de la cordobesa Silvia Majul, que nos va a dar esta oportunidad para recordar unas cuantas cosas. Una película que se estrenó en 2021 en el 10º Festival Internacional de Cine Independiente de Cosquín. De hecho, bueno, gran parte del film se hizo allí, ¿no? Se revisó, se filmó, se rodó ahí, donde Toro creció como folclorista y ahí llegó a recibir el premio Consagración en el Festival de Folclore en el año 1967. Ahí escuchamos un pedacito con Samba para Olvidar, bueno, Cuando tenían la tierra, entre otras, ¿no? De nuestro gran y querido cancionero popular y folclórico tradicional. Vamos a hablar hoy con Silvia Majul, que es la directora de esta película, que recomendamos ver para conocer un poquito más de El Nombrador. ¿Por qué El Nombrador, Silvia? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? Daniel Toro estaba en un grupo que se llamaba Los Nombradores. Y en los escenarios, entre el año 67, que es solista, que se presenta como solista y sale Consagración, hasta el año 76, que fueron 9 años nomás. Después tuvo ese cáncer en la garganta encapsulado que lo llevó hasta el día de su muerte. No murió de eso porque estaba encapsulado, obvio, pero se transformó como en un nombrador, porque él después que pierde la voz, prácticamente que le queda ese hilito, él seguía en algunos escenarios participando con los hijos, pero ya no era un cantor, ya era como una especie de nombrador, ¿no? Ya hablaba las canciones, las decía a su manera. ¿Por qué elegiste hacer la película sobre él? ¿Por qué elegiste, cuál es tu relación con Daniel Toro? ¿Por qué elegiste rodar sobre él? Porque yo soy agente de prensa y Daniel Toro fue la primera persona que confió en mí para que yo le haga la prensa y lo traiga a Córdoba hace 30 años. Y antes de la película de Ramón Navarro había hecho una de Daniel Toro, había hecho una sobre Ramón Navarro, sobre cuando le pusieron al pueblito de Chuquis, que queda a 80 kilómetros de La Rioja capital, el nombre de las canciones, y ahí al toque me preguntaron, y si tuvieses que hacer otro audiovisual, ¿de quién sería? De Daniel. Porque sentía que es un artista que tiene una historia muy particular de vida, más que de vida artística, de vida personal, porque ha sido un gran ejemplo en el aspecto de que no solamente como cantor, sino que es uno de los casos únicos en el mundo por la manera de cantar, por ese interpretar sobre los falsetes y cuestiones técnicas, sino como un ejemplo para las nuevas generaciones, ya que a los 17 años, cuando Ariel Petrocelli ya era el gran Ariel Petrocelli, él musicalizó Para ir a buscarte, sin saber música. Y bueno, después hizo Cuando tenga la tierra, que seguramente la gente la ha visto en Los dos papas, y también porque en las últimas décadas se conocía mucho Samba para olvidarte. Sí. Es una samba para olvidar a alguien, no es una samba para olvidarla a la samba.
Entonces se conocía eso y yo quería que se conociera más otra cosa, ¿no? Que eran sus 1000 canciones más o menos, de las cuales el 70% son éxitos. Y vos fíjate que es una persona que con todas las trabas que ha sufrido en la vida, que además de haberse tenido que ir silenciado en la época de la dictadura, que haberse tenido que ir con ese cáncer de garganta, en los 9 años que estuvo en los escenarios y en las radios y en la televisión, primero fue criticado porque hacía canciones de amor, después en el año 76, cuando se retira con el cáncer, también es criticado por hacer canciones sociales, como Cuando tenga la tierra, como El Cristo Americano que se lo hizo al Che Guevara. O sea, era criticado cuando hacía las canciones de amor con Julio Fontana, como Samba para olvidarte, como Mariposa Triste, y también me era criticado después. Y sin embargo, él ha estado 40 años en su casa, tranquilo, con cero rencor, tratando de evolucionar como ser humano, tratando de amortiguar ese ego que muchas veces lleva a los artistas a correr como si fuese una carrera, la vida artística. Así que siempre me pareció como un ejemplo, no solamente como artista, sino como ser humano, para contarlo. Antes de hacer la película, tenía el atrevimiento y tuve el gran error de pensar que podía ser una ficción, ya que Daniel Toro prácticamente hablaba con un hilito de voz y yo no quería estresarlo, se estresaba mucho al hablar. Y un cineasta, Modesto López, me dijo, ¿cómo se te ocurre, teniéndolo vivo a semejante referente, filmalo y grabalo como puedas? Y así fue que fuimos el trabajo lo hicimos, sí, la mayoría lo hicimos en Cosquín, pero también lo hicimos, justo nos agarró la pandemia después de filmarlo a Daniel, después de hacer varias entrevistas a Cosquín, a Teresa, Parodia, a Víctor Heredia, pero después tuvimos como un año de pandemia donde hicimos mucho montaje y mucho relevamiento. Ahí aparecieron las cintas de Miguel Abuelo, que yo sabía por medio de una biografía de Pipo Lernour que Miguel Abuelo cuando empezó a cantar temas de Petrocelli y de Toro. Así que también ahí empecé dentro de la propuesta que uno presenta al Inca, presenta una idea de lo que quiere mostrar de determinado personaje y lo que uno quiere contar también. Y yo quería contar también cómo muchos rockeros se habían nutrido de nuestro folclore. Entonces, no sé, Spinetta con Barro tal vez, un montón de ejemplos, ¿no? No sé, un montón de ejemplos. Entonces, quería explicar eso. ¿En la película está Moyo con Nadia Larcher? ¿Puede ser que también haya ahí como una alusión? Sí, está Moyo, porque, como está Miguel Abuelo, está Moyo, está Diego Torres, está toda la gente que lo interpretó y que lo cantó, en lo que pudimos, ¿no? Porque entendemos que fue un tiempo de pandemia. Sí, a Moyo cuando lo convidé, sin dudarlo me dijo que sí, demoró más en qué tema cantaba. Yo quería que elija Cuando tenga la tierra y fue ese el tema que eligió, porque siempre él cuando se ha vinculado con el folclore lo ha hecho con temas sociales y Cuando tenga la tierra para mí es todo un emblema, es todo una oración a la Pachamama. Entonces, sí, ahí está, hay locutores cordobeses, porque también sentía que estaba bueno que como había artistas muy conocidos, también hubiese mucha gente que no fuese tan conocida. Así que sí, es como... En el momento del estreno fue en el 2021, ¿cómo te fue ahí? En el estreno de la película. No, estábamos en plena pandemia y el verdadero estreno fue en Rusia. Un grupo de fanáticos del folclore que hay allá, me la pidieron, la tradujeron a Rusia y fue en un festival en Rusia, festival de música popular, homenaje a la música folclórica de Argentina. Después fue en el Inca, después fue en Canal 7 el 16 de mayo del 2021. Después recorrió muchísimos festivales, festivales de Buenos Aires, Salas Gomón, que yo viviendo en Unquillo, porque yo vivía en un momento hasta el 2020, viví en Buenos Aires, y
y no quería saber nada con ir al estreno. Aparte, ya una vez que la vio Daniel y que Daniel me dio el visto bueno, ya era como que... ¿Qué dijo cuando la me vio? importaba muy poco. ¿Qué te dijo cuando la vio? Él la vio en 2 o 3 etapas, porque inclusive hizo correcciones o había cosas que yo quería contar y ya quedaban medias largas. Bueno, por ejemplo, su vínculo con Sandro, y ya era como que nos íbamos mucho, ¿viste? Entonces, tratar también de mostrar que era una familia, que es una familia musical, que eso le gustó. No, le gustó. Él nos dio el visto bueno final. Bueno, ahora listo, ciérrenla. Sí. ¿Y los hijos qué tal? También la vieron, sí, obviamente, ya. ¿Qué devoluciones tuvieron? No, yo con la que más traté es con la hija menor, con Daniela, que después hicimos la banda sonora de la película también, y que con ella, en un principio yo pensaba hacer como la tradicional de que ella entrevistara a algunas personas y estuviese detrás de cámara. Y me acuerdo que cuando hicimos la primera entrevista a Teresa Parodi, yo veía cómo la miraban los artistas a ella como si lo estuviesen a Daniel, ¿no? Ese parecido físico, pero aparte esa empatía. Así que ahí cambié el guión, cambié algunas cuestiones de guión. Así que no, sí, tuve muy buenas críticas, por suerte, porque yo decía, bueno, el primer documental, por ser el primero, zafé. Ahora es como que tenía que demostrar realmente si lo que estaba en buen camino o no. Y bueno, y la verdad es que, es más, a Daniel le mandé, si bien yo tenía amistad y relación, pero le mandé mi película anterior, le mandé todas las críticas que tuve de la película anterior, le mandé el guión de la película anterior, hice como todos los deberes para que él vea que, bueno, porque no sé, cuando uno se pone el documental, vos ponés tu vida en manos de una persona, porque después la persona te puede preguntar un par de cosas, pero el tejido general lo hace uno, entonces era como mucha responsabilidad. Yo me acuerdo que bueno, ese día, tanto para Ramón Navarro, que no dormí el día anterior, como ese día, por suerte lo de Daniel Toro no me llegó a decir, Daniela, hoy a la tarde lo ve, porque yo calculo que me hubiese estado toda la tarde... Así que era como, bueno, a ver que vea la última, porque uno le imprime cuestiones de uno, cuando hace el recorte justo. Todo, los encuadres, los enfoques, todo, por eso es depositar la confianza, ¿no? Estamos hablando con Silvia Majul, que es directora del Nombrador, una película sobre Daniel Toro, a tan poquitos días de que se haya ido, y que, Silvia, te quiero preguntar a vos, ¿por qué fue súper conocido en determinados ámbitos, pero fue, así como vos decís, un nombrador en ciertos ámbitos y no como el cantautor o el compositor o el artista que fue y que significó y que queremos ver en tu película resumidamente? ¿Por qué pensás que pasó eso? Casimiro Cobos, por ejemplo, que fue un resultado también de su ocultamiento, de su desdén. No, y por la censura. De la censura, él seguía claro. componiendo, en ese momento se tenían que poner seudónimos para seguir registrando algunos temas. Y después vos te referís a que por qué no fue tan famoso como puede ser otra persona, ¿a eso te referís? Sí. Por una cuestión a lo mejor de elección personal o de contexto. Porque estuvo muy poco en los escenarios. Vos fijate que yo cuando te hablo de Mercedes Sosa te digo que estuvo 50 años en los escenarios. Cuando te hablo de Guaraní te digo que estuvo 50 años. Cuando te hablo de Atahualpa te digo que estuvo 50 años. Y cuando te hablo de Daniel Toro te digo que solamente estuvo 9 años en los escenarios y que se tuvo que retirar antes de cumplir 35 años con un cáncer en la garganta, entubado, donde le hicieron 39 operaciones, donde en la primera operación le diagnosticaron que le quedaban 2 años de vida, por suerte vivió 50 más. O sea, te estoy hablando de una persona que, o sea, 82 años, de los cuales 50 años vivió con un cáncer entubado en la garganta, siendo cantor. Es como decirte, bueno, ¿por qué este futbolista no fue tan famoso? Y bueno, porque cuando tenía 30 años le cortaron una pierna. Es más, él estaba feliz de haber dejado todo lo que dejó, porque imagínate que sus canciones lo trascendieron al punto de que Samba para olvidarte la cantan hasta, le han cambiado el nombre, le dicen Samba para olvidarle, o sea, o de pronto
cuando van a hacer la película de los dos papas, recurren a cuando tenga la tierra, claro. o vos te vas a Chile. O esto de que pasa la reproducción de los 8 millones en Spotify, también un fenómeno digital de sus canciones que ni a lo mejor ni el propio Daniel llegó a dimensionar, o bueno, no, en la última lo parte dimensionaba, sí. pero no lo dimensionaba, pero no le daba ese... Por eso yo digo que una de las cosas que más me admiró de volverlo a ver, yo lo vi hace 30 años cuando estaba dándole el espaldarazo, estaba dándole el impulso a Facundo Toro, pero vos fíjate que la humildad que él tenía es como cuando uno vive en el interior del interior, ¿no? Yo, por ejemplo, viviendo acá en Unquillo, por decirte, ¿no? Cuando estrené mi primera película, sí estaba con los nervios y en Buenos Aires y abrir el diario y ver las notas, ¿entendés? Pero estando acá y cuando se estrenó la película de Daniel Toro no fui, porque primero que no iba a ir Daniel y segundo nada, lo mandé a mi hijo y es como que no estando en la vidriera de las cosas o no estando en esa procesadora, en esa ebullición, es como que vos crecés desde otro lado y Daniel... con esos 9 años que él anduvo en los escenarios, estaba tranquilo en su casa. Digo, es una elección personal. Ahí me estás contestando un poco. Digo, es una elección eso. Es una elección vivirlo desde otro punto. Digo, vos también. Una elección salirte de Buenos Aires, irte a Unquillo. Es una elección hacer cine de calidad desde lo que dice en el interior. Digo, elegir eso. Quiero preguntarte a dónde la encontramos a la peli para aquellos que todavía nos falta terminar de verla, completarla y recomendarla y revisitar la obra de Daniel Toro. Mira, hace un mes ya que sabíamos que Daniel no estaba bien y nos llamaron justo de un festival. Las películas generalmente se ocultan como 2 o 3 años después que se estrenan porque pasan por festivales y hace poco nos llamaron. Antes de que lo internaran a Daniel, nos llamaron de un festival de Mar del Plata, donde hay festivales que vos ganás plata y otros festivales que no ganas nada. En este festival se ganaba mucha plata, pero yo la verdad es que inmediatamente ni lo dudé, o me llamaron de Canal 7, que capaz que la pasen, pero yo ni dudé en en ponerla libre en el momento mismo que falleció Daniel, así que está en YouTube, la pueden buscar El Nombrador, una película sobre Daniel Toro, película completa en mi canal de YouTube, Silvia Majul, ahí la pueden ver, ahí la tendré 2 o 3 semanas, por ahí después seguirá recorriendo otros festivales u otros lugares, pero ahí la tengo y estoy muy emocionada porque imagínate que me escriben desde Chile, me escriben desde otros países, y ya tiene como 10.000 vistas, porque bueno, la música popular argentina y sobre todo de esa época, del boom del 60, ha calado mucho en el extranjero, ¿viste? Entonces el nuevo cancionero, el otro día hablaba con un pibe del rock de Chile que está por hacer sobre la nueva canción chilena y dice, nosotros nos inspiramos cuando Víctor Jara empezó a cantar zambas, empezó a cantar porque escuchaba a los Chalchaleros, Jorge Cafrune, un montón de gente me decía. Qué bárbaro, qué bárbaro. Así que Silvia, la verdad es que entonces está en YouTube, que tenemos que cerrar, pero digo, está en YouTube, sí. Le recomendamos para que vean El Nombrador para que esté un par de semanas más ahí. Le agradecemos a todos por los lindos mensajes, sobre todo porque para la gente joven, que los padres le hagan ver a los chicos y a las chicas la película. El valor de lo que tenemos todavía y revisitarlo. Gracias, un gusto conversar con vos, Silvia. Igualmente, muy amable, muy simpática, muy agradable la charla. Gracias, hasta luego. La directora del Nombrador, Silvia Majul, cordobesa, esta peli para ver a Daniel Toro en vida, que tuvo la oportunidad, ¿no?, de rodar una película sobre parte de su historia con su propia aprobación, con su propio ok para ver la película, así que es una deuda que tenemos y que la vamos a cumplir ahora.